a continuación. Hola, muy buenos días. Me da mucho gusto poder saludarles en esta mañana hermosa de este día que Dios ha hecho para que nosotros tengamos la actitud de alabarle todo el día, de darle gracias y que de nuestros labios solamente salga el reconocimiento para nuestro Dios que es grande y fuerte. Estamos aquí en este lugar tan hermoso. En la parte de atrás ustedes pueden ver una cantidad de árboles y tal vez logren apreciar el sonido del agua que corre y que se oye todo tan lindo. Esta es la obra de nuestro Dios, una obra grande y maravillosa. Y en este momento yo quiero darle gracias a Dios por todos ustedes que durante el mes de junio cumplieron un año más de vida. No tenemos todos los nombres aquí, pero queremos decirles que estamos agradecidos con el Señor por la vida que Él les da. Les enviamos una felicitación muy sincera y nuestro deseo y nuestra oración de que el Señor les bendiga con muchos años más, pero para amar, para obedecer y para tomar en serio su relación con Dios. También felicitamos a los que celebraron su aniversario de bodas. Es un gozo poder saber que cuando nosotros permitimos que Jesús sea el Señor de nuestro matrimonio, es un matrimonio que va a permanecer. Y si nosotros le decimos al Señor que esté entre nosotros dos para siempre, esa es una gran bendición. Muchas felicidades. Y ya estamos en el inicio de un mes nuevo, es primer domingo del mes de julio, un mes también muy hermoso. Y también les recuerdo que hoy, el primer día de la semana, es un tiempo para traer al Señor una ofrenda, no de lo que nos sobra, no de lo que ya no queremos, sino lo mejor para el Señor. Ofrécele a Él lo mejor de tu vida, de tu tiempo, de tu economía, de todas las cosas que el Señor te ha dado. No te olvides que es parte de nuestra adoración y nuestro reconocimiento al Señor. Y esta mañana Dios tiene también un mensaje para cada uno de nosotros. Y agradecemos a Dios por la vida de nuestro pastor, que en esta semana que pasó Dios le dio la bendición de cumplir un año más de vida. Y aquí está esta mañana para compartir la palabra del Señor. Y recuerden, Dios es bueno todo el tiempo. Estamos entrando al mes de julio, el mes séptimo de este año, y bueno, pues ya la mitad de este 2021 ha concluido. Estamos entrando al segundo semestre, a la segunda mitad de este año, y Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo fiel. Gracias al Señor, gracias a nuestro Dios que podemos reunirnos en esta transmisión, y sabemos que el Señor está presente donde quiera que estemos.
porque su palabra dice, Dios es espíritu, y aquellos que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Damos gracias al Señor por esta nueva oportunidad de predicar la palabra del Señor, y como siempre oramos a Dios para que sea una palabra de edificación, de exhortación, de bendición y de motivación en nuestra vida cristiana. Que todos sigamos caminando, avanzando en esta gran vida que Jesucristo nos ha entregado y que ahora caminamos en una vida nueva. Voy a invitarles a que busquen en sus Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Hoy vamos a considerar ahí algunos versículos del verso 44 al verso 46. Dice así la Escritura: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo, que al encontrarlo un hombre lo vuelve a esconder, y de alegría por ello va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. La Biblia dice en el libro de Génesis que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Dios estableció sus fundamentos. Dios estableció esas verdades, esos fundamentos con los cuales esta tierra que ahora nosotros tenemos, vemos, vivimos, fue en sus orígenes. Y la Biblia especifica que varios de esos fundamentos registrados ahí en el libro de Génesis, uno de ellos fue la luz. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Dios estableció ese fundamento. Dios estableció también el orden en nuestro planeta Tierra. Separó la tierra de las aguas, de la expansión, los cielos. Y además, en la palabra de Dios dice que Dios estableció todo esto y se pudo ver que todo era de bien. La Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios establece la luz, Dios establece el orden en este planeta Tierra, Dios establece el bien, Dios establece la verdad. Y el enemigo desató una batalla cósmica creando un sistema antidios. Se acerca el enemigo utilizando a la serpiente, la cual dice la Biblia que era la más astuta de todos los animales, y le dice a la mujer, coman del árbol que Dios les prohibió, no morirán cuando coman del fruto. Al contrario, se les abrirán los ojos y serán como Dios. En este sistema antidios creado, fabricado por Satanás, por el enemigo de Dios, vemos cómo atenta contra los principios que Dios había establecido. Dios estableció fundamentos y el enemigo formó un sistema antidios. El enemigo entonces va en contra de lo que Dios ha establecido. Las tinieblas atentando contra la luz. La maldad atentando contra el bien. La mentira atentando contra la verdad. Y bueno, nosotros sabemos porque la Biblia lo revela que el final de los tiempos será contundente. El triunfo de Dios y de su iglesia, la iglesia vencedora sobre el adversario. Pero estamos en esta vida cristiana, en este ínter de la vida, en el cual todavía nosotros enfrentamos a ese sistema antidios. Y ese sistema antidios está operando en esta sociedad, en esta humanidad. Porque se levanta contra todo lo que Dios ha establecido. Así que debemos seguir con atención
lo que Dios estableció. Debemos prestar oídos y obediencia a lo que Dios estableció, no al sistema antidios que el enemigo ha ofertado y ha presentado a través de la historia. Y esto lo vemos desde el principio, cuando se lo presenta a Eva, y Eva va con Adán, y los dos sucumbieron ante esa tentación, ante ese sistema antidios. Y así ha sido esa batalla cósmica, así ha sido esa batalla, el mal atentando contra el bien. Los principios revelados en la palabra de Dios están siendo atacados, y parece que se ha intensificado el ataque de ese sistema antidios contra los valores del reino. El Señor Jesucristo compara el reino de los cielos, el reino de su Padre, el reino de Dios, a dos cosas de gran valor, que es lo que acabo de leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, del verso 44 al 46. A este comparativo que Jesucristo hace del reino de los cielos, de estas dos cosas de gran valor, le anteceden otras comparaciones que Jesucristo hizo en este mismo capítulo de Mateo. Y ahí Jesucristo comparó al reino de los cielos como la semilla de mostaza. También Jesucristo comparó al reino de los cielos como una red de peces. Y Jesucristo hizo esos comparativos que parecían más insignificantes. Los que ahora presenta Jesucristo son dos cosas de gran valor. Primero, Jesucristo compara y dice que el reino de los cielos es como un tesoro escondido. Esto lo cita Mateo en su versículo 44 del capítulo 13 y dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en el campo. Así es el reino de los cielos, y así lo comparó Jesucristo, a un tesoro escondido en el campo. Tesoro escondido en el campo. Si pudiéramos entender y usar algo de nuestra imaginación para poder hacer más vívida e ilustrativa esta comparación, un tesoro pues habla de mucho valor, de cosas preciosas, de cosas que se le deben dar toda la atención, y aquellos que se dedican a la búsqueda de tesoros lo hacen con toda su pasión, con toda su intención, con todas sus fuerzas. Y Jesucristo dijo: así voy a comparar al reino de los cielos, como un tesoro escondido en el campo. El hombre que lo encuentra, dice este versículo, de alegría, porque lo encontró, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y así obtiene el tesoro. Compra el campo para obtener el tesoro. Pero esto nos debe llevar también a un cuadro de entendimiento y de reflexión, que el hombre, el buscador de tesoros, ese hombre que encuentra ese tesoro, vende todo lo que tiene. Todo absolutamente, para poder invertir en la compra del terreno y así tener el tesoro. Sigamos con atención esta comparación que Jesucristo está haciendo acerca de su reino, acerca del reino de los cielos. Luego, Jesucristo dice que el reino de los cielos también es semejante a una perla de gran valor. A una perla de gran valor. Y si nos ponemos a investigar, a ver cuánto pueden costar esas piedras preciosas, pues
cuesta mucho, pero muchísimo dinero. Hay personas que por su gran capacidad económica hacen este tipo de regalos con piedras preciosas y son cantidades estratosféricas. Es mucho el dinero que cuesta una piedra de gran valor. Dice Marcos en su versículo 45 y 46, estoy en Mateo, capítulo 13, dice así: el reino de los cielos también es semejante a un mercader que busca perlas finas. Es explícito cómo el Evangelio de Mateo narra y la Biblia de las Américas, la Nueva Biblia de las Américas, lo presenta así y dice: un mercader que busca perlas finas. O sea, esa es su ocupación, ese es su trabajo. Buscar perlas finas. Dice el verso 46, y al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo mismo que hizo el explorador, el que andaba buscando tesoros. Cuando encontró ese tesoro, fue y vendió todo lo que tenía para poder adquirir el terreno y así el tesoro. Y ahora, el mercader que busca perlas finas también hace la misma acción. Vende todo lo que tiene y compra la perla de gran valor, la perla fina. El reino de los cielos entonces es semejante a ese mercader que busca perlas finas. El reino de los cielos entonces es semejante a un tesoro escondido en el campo. El que lo encuentra, dice, de alegría vende todo lo que tiene. Y el mercader vende también todo lo que tiene y compra esa perla de gran valor. Escuchemos bien, familias, amigos, iglesia, estas dos enseñanzas de Jesucristo. La correcta interpretación de estas dos enseñanzas nos dará el correcto entendimiento para vivir el evangelio del reino como Jesucristo lo demanda. Si interpretamos incorrectamente, en específico, estas dos grandes lecciones y enseñanzas de Jesucristo acerca del reino, podemos perder el rumbo. Podemos salirnos de la línea del evangelio. Veamos, hay por lo menos dos posibles interpretaciones a este asunto de que Jesucristo está presentando. Si interpretamos que el explorador que encontró el tesoro escondido y el buscador de las perlas finas es Jesucristo, entonces el evangelio es un medio para satisfacer al ser humano. Las condiciones las pone el hombre y Dios tendría que adaptarse a las condiciones del hombre. No adaptemos el evangelio del reino a nuestra comodidad y a nuestras ideologías. Personas viven en esa comodidad, en esa interpretación de que Jesucristo es el buscador de tesoros, que Jesucristo es el hombre que va y encuentra la perla fina, ese mercader. Y entonces esa interpretación pone al ser humano como un tesoro o como una perla de gran valor. No adaptemos el evangelio del reino a nuestra comodidad. No adaptemos el evangelio del reino a las ideologías puramente humanas. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es
la forma redentora, que es el mensaje que anuncia las buenas nuevas de salvación a través de Jesucristo. Esto también nos lleva a reflexionar en lo siguiente. Como cuando vamos a un restaurante y nos traen la carta, nos ofrecen el menú, sea una carta en forma física o una carta digital, pero nos ofrecen el menú ahí en un restaurante y es como que llegamos y empezamos nosotros a escoger lo que queremos. Yo escojo este platillo, pero quiero que le hagan esta modificación, no lo quiero con este condimento, no lo quiero con esta guarnición, etcétera, etcétera. Porque adaptamos a lo que nos gusta. Y eso, personas lo han transportado también a la vida cristiana. Porque eso es lo que ofrece ese sistema antidios. Eso es lo que le ofrece y le ha enseñado a la sociedad. Y de esa forma quiere educar a las generaciones y a las nuevas generaciones. Ese sistema antidios quiere reeducar a las generaciones pasadas para sacarlos de la palabra de Dios, de las verdades de Dios, de los fundamentos de Dios y llevarlos a lo contrario. Así que el Evangelio no es como un menú, una carta en un restaurante en el cual nosotros escogemos las porciones, los versículos, los temas que nos agradan. Ese no es el Evangelio de Jesucristo. Adaptar el Evangelio a la condición del hombre es poner a Jesucristo como el buscador de tesoros y el mercader que anda buscando perlas finas. Al contrario, la Biblia nos enseña que el tesoro es el reino de los cielos. La Biblia nos enseña que la perla fina es Jesucristo, que ese tesoro es Jesucristo. Dice la Escritura en Marcos, en su capítulo 10, en el verso 20 al 22, aquel hombre está hablando de un hombre que lo califica ahí en un subtítulo la Biblia como el hombre rico. Este hombre le hace una pregunta a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesucristo le dice: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, no estafes a nadie, honra a tu padre y a tu madre. Y entonces aquel hombre le dijo: Maestro, he obedecido todos esos mandamientos desde que era joven. Luego Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Vean esa expresión, está en Marcos capítulo 10, versículo 21. Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y luego Jesucristo le dice: hay una cosa que todavía no has hecho. Recuerden, el hombre dijo: todo eso que me mencionaste, Jesucristo, lo he cumplido. Pero hay una cosa que no has hecho. Le dijo: anda, vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Jesucristo demanda a este hombre el entregar todo. El entregar todo. Jesucristo demanda negación a sí mismo para cada uno de nosotros. Pero eso sí, una vida de plenitud en su reino. Pero hay que negarnos a nosotros mismos. Por cierto, Jesucristo no le pidió a todos sus seguidores vender sus bienes materiales como una
condición para seguirle. A este hombre en específico sí se lo pidió, porque Él nos conoce. Entonces, el entregarnos a Jesucristo, el renunciar a todo, el negarnos a nosotros mismos, depende mucho de lo que tengamos nosotros entronizado en nuestro corazón, el ser humano, y que ahí está puesta su esperanza. Jesucristo quiere que renunciemos a cualquier cosa en donde nuestra esperanza esté anclada y que sea solamente nuestra esperanza en Jesucristo. Lo que sí demanda Jesucristo a todos nosotros es lo siguiente. Lucas 9:23. Entonces dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Eso sí demanda Jesucristo para cada uno de nosotros. Así que sigamos con atención la enseñanza de Jesucristo. Y si interpretamos correctamente y permitimos que el Espíritu Santo nos revele la interpretación correcta de estas dos enseñanzas, nuestro evangelio entonces será el evangelio predicado por Jesucristo, el evangelio del reino. No cambiemos la esencia de la palabra. No pongamos a Dios como el que tiene que obedecernos a nosotros, y entonces el ser humano le demanda a Dios que haga esto, que haga el otro, que lo prospere, le demanda una serie de situaciones. Cuando nosotros entendemos que la perla de gran valor es Jesucristo, nos negamos a nosotros mismos, le entregamos todo a Él. Y como decía hace un momento, claro, la vida del reino es una vida de plenitud. Dios no nos llama para destruirnos, Dios no nos llama para empobrecernos, Dios no nos llama para que no administremos correctamente lo que Él nos ha dado. No, Dios nos llama para que lo pongamos a Él como el centro de nuestra vida, y siguiendo exactamente esa demanda de Jesucristo, tendremos grandes bendiciones, porque la Biblia así también nos lo presenta y nos lo enseña, que vendrán bendiciones que sobreabunden sobre la vida de aquel que tiene a Cristo en el centro de su corazón, y que se ha negado a sí mismo, y que toma su cruz cada día y le sigue, y que honra a Dios, y que reconoce el señorío de Cristo en su vida. El enemigo, decía hace un momento, desató una batalla cósmica, creando ese sistema antidios. Ese sistema antidios que, escuchemos con atención, también opera en un evangelio que entroniza al hombre y no a Jesucristo. Y Pablo lo advirtió, el apóstol Pablo, cuando dijo: si aún un ángel bajara del cielo y les predica otro evangelio, el tal sea anatema. Es una maldición. El tal sea maldito. Porque al evangelio del reino, al evangelio de Jesucristo, no debemos pervertirlo ni acomodarlo a nuestro confort. Nosotros somos los humanos los que tenemos que adaptarnos al mensaje del reino, hacer los cambios y ajustes en nuestra vida para que el evangelio corra y fluya poderosamente en nuestros corazones. La iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Fuimos comprados en un alto precio, el precio de sangre. Tenemos la marca del Espíritu Santo. Ese sistema antidios no podrá destruir
la iglesia. Ese sistema antidios no podrá destruir las verdades y los valores del reino. Jamás. Sí hay una lucha, sí hay una lucha constante que el enemigo está trabajando y haciendo. Pues la misma Biblia dice que el adversario, el enemigo, anda y pone una figura y una comparación como león rugiente buscando a quien devorar. Y es una figura comparativa, pero es un sistema antidios que está presente en esta sociedad y que, como decía, tristemente también se ha infiltrado, se ha metido para disfrazar un evangelio de confort y presentarlo agradable a ese humanismo que opera en esta sociedad. Pero el evangelio que Jesucristo predicó es un evangelio poderoso. Es un evangelio, sí, que confronta, porque confronta nuestra realidad de pecado con la pureza que Dios quiere en la cual vivamos. Ese evangelio poderoso de Jesucristo sigue fluyendo y sigue corriendo. Y tú y yo tenemos que ser parte de ser promotores de llevar las buenas nuevas de salvación. Y como iglesia estamos firmemente anclados en el Señor. La iglesia jamás será destruida. Aunque ese sistema antidios ponga todas sus artimañas y sus ataques contra la iglesia, la Biblia garantiza, no perecerá. La iglesia prevalecerá. Pero prevalecerá significa que va a ser atacada, que las raíces, que los fundamentos serán atacados. Entonces, volvámonos al Señor en ese evangelio que Jesucristo predicó y que sus apóstoles también se encargaron de predicar, porque esa fue la encomienda de Jesucristo, y que Dios levantó al apóstol Pablo para ser un gran promotor del evangelio, y que Dios sigue levantando hombres y mujeres, y el Señor quiere también usar tu vida, tu testimonio, tu familia, tu trabajo para honra y gloria del Señor. Este sistema antidios entonces no podrá destruir a la iglesia, porque nosotros tenemos la marca, el sello del Espíritu Santo, pero también a manera de figura, porque Jesucristo se presenta y se revela de varias maneras. A Jesucristo también se le denomina y se le conoce como el león de la tribu de Judá. A Jesucristo también se le conoce como el Cordero que fue inmolado. Tenemos la marca del león y del Cordero. Y cuando hago referencia a estas dos figuras de cómo Jesucristo se presenta específicamente como león y cordero, me refiero a la autoridad y a la redención que Jesucristo opera sobre nuestras vidas, sobre su iglesia, sobre tu familia. El león y el cordero. Autoridad y redención solamente en Cristo Jesús. Tenemos el tesoro y la perla de gran valor, que es Cristo Jesús. Eso implica renunciar a todo lo demás y seguir a Jesucristo. ¿Cuáles son nuestros retos en estos tiempos? Son muchos. Son muchos como personas, como familias, como iglesia. Pero una cosa que debemos plantearnos, ¿cómo alcanzaremos, cómo llevaremos el mensaje de las buenas nuevas de salvación a las generaciones contemporáneas y futuras? ¿Cómo lo haremos? Por supuesto, con el poder y la unción del Espíritu Santo. Sí, parte de ahí. Porque Jesucristo lo dijo, ustedes recibirán poder cuando el Espíritu venga sobre ustedes.
y serán mis testigos. Y nos da esa encomienda de ser proactivos en el mensaje de las buenas nuevas de salvación, pero también proactivos en el tema de discipular a las personas, de enseñarles estas verdades de la palabra para que así reciban un evangelio como Cristo lo predicó. ¿Cómo alcanzaremos a las generaciones contemporáneas y futuras? Porque cada día están siendo bombardeadas por ese sistema antidios. Y ese sistema antidios vemos y parece que cobra más y más adeptos, más y más fuerza, más y más valor. Disfrazado de muchas maneras, pero es un sistema antidios originado en el enemigo, en Satanás. Pero repito, la Biblia nos enseña el final de la historia. Y el final de la historia, que ese sistema antidios se derribará y no prevalecerá ante los fundamentos que Dios ha establecido. Por eso predico este mensaje. Es el mensaje de salvación, es el mensaje del evangelio que tú y yo debemos vivir, debemos practicar, debemos creer y debemos afianzarnos en él. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos siga dando más y más revelación para que podamos llevar y presentar un evangelismo, un mensaje de las buenas nuevas de salvación según la dirección y revelación del Espíritu Santo. Cada persona tiene una necesidad en específico y el Espíritu Santo nos revela, así como lo hizo usando a Felipe, aquel funcionario que iba en su carro ahí caminando y leyendo al profeta Isaías y no entendía, y Felipe le dijo: ¿entiendes lo que lees? Fue un evangelismo de acuerdo a su necesidad, y así el Señor quiere usarnos ahora a cada uno de nosotros en los distintos niveles de edades que tenemos. Los niños también tienen que convertirse en promotores del evangelio. Los jóvenes, los adolescentes, todos en el trabajo, en nuestra área de influencia, porque el tiempo está pasando, el reloj cronológico de Dios está avanzando y tenemos que anunciar que hay un tesoro escondido, que hay una perla de gran valor y tenemos que renunciar a todo para poder tenerla. Jesucristo dijo que aquel que le quiera seguir debe renunciar a todo. Esas son las cosas que Jesucristo revela y presenta en su palabra. La unción del Espíritu Santo nos traerá revelación para seguir compartiendo la palabra del Señor, o para hacerlo si no lo hemos hecho. Esta no es una tarea solamente de los ministros del Evangelio. En nosotros recae, sí, como pastores, como ministros del Señor, la responsabilidad, como dice la palabra en el libro de Efesios, de capacitar al pueblo, de pastorear, de darles la palabra, de enseñarles, pero también en toda la iglesia, la responsabilidad ante este mundo que es gobernado por un sistema que va contra de Dios. El evangelio se levanta poderoso. El evangelio no ha pasado de moda. El evangelio es poder y está vigente y es poderoso en todas las etapas del ser humano, y la Biblia, lo repito una vez más, nos enseña al final de la historia: el evangelio triunfará. Todo sistema antidios se caerá, sucumbirá, pero el evangelio permanecerá. Jesucristo lo dijo: todas las cosas pasarán, pero mi palabra jamás pasará. Y esa palabra de Jesucristo es el evangelio de las buenas noticias que debemos compartir. Este es un mensaje para que como iglesia despertemos a nuestra realidad y asumamos la tarea que Jesucristo nos ha encomendado, porque es el privilegio y responsabilidad que tenemos
los que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Así que, iglesia, en estos tiempos violentos, en estos tiempos de necesidad, se levanta poderoso el mensaje del Evangelio. Y sí, para cada uno de nosotros, porque somos testigos de lo que Cristo ha hecho a través de su palabra, a través de los años en nuestra vida. Y eso debe darnos la fe y la fortaleza para seguir adelante. Por eso seguimos predicando el Evangelio y por eso somos tan bendecidos de ser portadores de las buenas nuevas de salvación. Por eso me siento bendecido y privilegiado de poder ser portador del mensaje de salvación. Y mi oración es que ese mensaje siempre lo lleve tal y cual Jesucristo lo enseñó y que no lo adapte a ninguna condición, ni a ninguna situación, ni a ninguna circunstancia, sino prediquemos ese evangelio poderoso, en el cual hay esperanza, salvación, sanidad, arrepentimiento, nuevo nacimiento, cosas del Espíritu, cosas nuevas, y por eso te digo y te predico, el Evangelio es poder de Dios. Padre, yo quiero bendecir a cada uno de los oyentes de esta palabra. Y quiero pedirte, Señor, en primer lugar, si alguno está atravesando por una necesidad, cualquiera que sea esa necesidad, física, emocional, espiritual, económica, familiar, lo que sea, en el nombre de Cristo Jesús y por el poder del Evangelio, ese poder glorioso, fundamentado en las verdades y en las cosas sólidas del Evangelio, predicamos y declaramos el poder de Jesucristo operando en cada vida, ministrando, transformando, llenando, y que la unción del Espíritu Santo con esa nueva frescura venga sobre cada vida en este momento, consolando al que está atribulado, fortaleciendo al que está débil, animando al que está desanimado, sanando al que está enfermo, restaurando a aquel que se ha apartado del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tu palabra es poder, tu palabra es poderosa, Señor. No tengo que hacer nada más que predicarla, creerla en el nombre de Cristo Jesús. Y tu palabra por sí sola, porque es poderosa, no necesita otra cosa más. Tu palabra es viva, eficaz y poderosa y traerá resultados, honra y gloria a tu nombre. Gracias, Señor, por la bendición de compartir tu palabra y de ser testigos de tu poder. El tesoro y la perla es Jesucristo. Y gracias, Señor, gracias, Dios, porque podemos tenerlo en nuestros corazones. Sigamos con ese entendimiento. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que el Señor tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro, que el Señor ponga en ti paz, que el Señor sonría sobre ti. Y les recuerdo una vez más, Jesús dijo que volvería y volverá. Quiero recordarles que estamos trabajando para nuestro regreso al auditorio, a nuestras reuniones presenciales. Y queremos invitarles que todos se unan a este proceso. Estamos en un tiempo de oración para seguir esperando el momento indicado, pero también hay otros preparativos que hay que hacer. Hay que darle un mantenimiento a nuestro auditorio, que es algo que ya se está haciendo, y les invitamos que todos sean parte de esto. Tú puedes ser parte, solamente llama y pregunta de qué manera tú puedes involucrarte en este tiempo tan emocionante de preparación para poder regresar. Te animamos que lo hagas. Durante la semana
tenemos un día que es el día martes, que lo hemos apartado para compartir con alguien más acerca de Cristo Jesús, por medio de una capacitación que recibimos y que el pastor nos ha pedido que tomemos a algunas personas o por lo menos a uno para compartirle este curso de nueva criatura. Te recuerdo que los días martes hemos dejado ese tiempo para que todos estemos cumpliendo con la gran comisión. El día jueves tenemos una reunión muy importante, que es algo que no vamos a dejar de hacer hasta que Cristo venga o nos llame a su presencia, que es orar. Este tiempo orando con la palabra. Recordamos que tú tienes que ser parte de eso. Ahora tenemos la bendición de poder conectarnos donde quiera que estemos y poder participar de este tiempo tan importante. Jueves a las 8 de la noche. Y el domingo, una vez más, una reunión virtual a las 10 de la mañana. Para mí es muy importante siempre pedirles que estén ahí a tiempo y que no permitan ninguna otra cosa en ese horario, sino que ese tiempo ya esté destinado para estar listos y recibir la palabra del Señor. Y yo sé que tenemos ahora la comodidad de que la grabación se queda ahí, la podemos escuchar en cualquier otro momento del día, pero será bueno que todos estemos juntos a las 10 de la mañana para recibir el mensaje del Señor. Somos la iglesia que ama.